Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Tiempo de Orientación, un programa que nosotros hacemos un esfuerzo para que sea dinámico y sobre todo brindar nuestra perspectiva de manera ecuánime sobre los distintos problemas y políticos, económicos, sociales, entre otros. Y ya se estila que me acompañe Ernesto Jiménez. ¿Cómo estás, hermano? Bastante bien, hermano. Feliz y agradecido ante Dios de tener la oportunidad de estar nueva vez en Tiempo de Orientación, analizando todos estos temas tan interesantes que hemos preparado en la noche de hoy. Así es, por Cinevisión Canal 19, ¿verdad? Una plataforma que se ve en toda la Nos geografía pueden ver por nacional. televisión, pero también nos pueden ver por internet aquí, y por este aparatito maravilloso, para que estén con nosotros Ernesto. aquí. Y también, importante anunciar que siempre tenemos en YouTube una retransmisión, tenemos subido en las redes las principales entrevistas de este espacio. Así es, vámonos de inmediato con los temas de actualidad a través del resumen de las noticias trascendentes que elaboró nuestro equipo de producción. En este segundo bloque del espacio realizaremos el ejercicio cotidiano, la costumbre que siempre decimos es muy buena costumbre de realizar una reflexión. Y la de la noche de hoy nos toca muy de cerca, pues la hemos realizado en ocasiones anteriores, pero esta vez nos auxiliamos de una figura pública de primer orden, como es Rafael Paz, amigo de este espacio y director de competitividad de la República Dominicana. Él emitió en el día de hoy una serie de tweets que nosotros queremos compartir con ustedes sobre el tema de las bancas de apuestas, de los centros de juegos de azar en el Distrito Nacional. Dice Rafael Paz: hablemos de cosas importantes. Según el Registro Nacional de Establecimientos Comerciales, en el Distrito Nacional hay 3.978 centros de juegos de azar. Óigase bien, 3.978 bancas y casinos en 100 kilómetros cuadrados. Esto significa que hay 39 bancas por cada kilómetro cuadrado. Pero entonces él continúa con otros tweets haciendo un análisis que nosotros hemos hecho en este espacio y que nos parece muy importante retomar. Rafael Paz dice que cuando hablamos de comparaciones dolorosas y se compara la cantidad de bancas de apuestas con centros de enseñanza, la supera por más del triple y resulta que hay 3 bancas de apuesta por cada escuela en el Distrito Nacional, en 100 kilómetros cuadrados. Pero entonces él sigue haciendo comparaciones dolorosas y habla de que hay 10 bancas por cada centro de esparcimiento deportivo y de recreación sana. Y termina apuntalando que hay 67 bancas de apuesta por cada biblioteca en el Distrito Nacional. Sin lugar a dudas, estamos ante un nivel de proliferación de juegos de azar que sale de cualquier parangón racional. Es injustificable que en el Distrito Nacional tengamos tantos centros que impulsan el vicio y que no aportan en nada al desarrollo nacional, y que cuando contrastamos esto con centros de salud, cuando lo contrastamos con centros de educación, con centros para que los chicos lean y se cultivan, recreativos, de deportes, resulta que las bancas, espacios públicos para la familia, las bancas de apuestas llegan a superarlos hasta 67 por 1 en 100 kilómetros cuadrados del Distrito Nacional. Si eso es en el centro productivo nacional, en la provincia más rica de la República Dominicana, entonces, ¿qué cabe esperar en provincias de niveles de pobreza altísimos como la frontera o como el sur del país? El Estado debe ponerle atención a eso, porque así es mucho más difícil avanzar. Y qué bueno. Y cuando hablamos de la juventud, para finalizar, Julio Alberto, una juventud sin educación y sin incentivo a estudiar, a hacer deportes, a recrearse, a avanzar, es una juventud que no tendrá futuro. Y el futuro de la patria es justamente esos jóvenes que tienen en el Distrito Nacional más de 3.900 bancas de apuestas. Y qué bueno que un servidor público de la calidad de Rafael Paz se hace eco de este tema que está tan presente a nivel nacional, aunque él se refirió de manera específica al Distrito Nacional. Yo creo que esos son los temas que impactan de manera directa, en el caso de de manera negativa, en el desarrollo pleno de la juventud de nuestro país y de la gente
que aspira al dinero fácil, que aspira a juzgar unos números para resolver sus problemas cotidianos, y que un representante de la madurez y de la estatura de Rafael Paz lo asuma como parte de su problemática, y a partir de ahora tenemos que comenzar a generar ideas creativas para solucionarlo. Señores, tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos de la pausa, nuestro invitado del día de hoy es el sociólogo Ramón Tejada Holguín, director de la DIAPE. No se pierdan esta entrevista de Ramón Tejada, que ya se encuentra con nosotros en nuestros estudios. Bueno, ya está con nosotros el sociólogo y director de la DIAPE, Ramón Tejada Holguín. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por acceder a nuestra entrevista. Es muy oportuna tu presencia aquí, sobre todo porque en el día de ayer salió publicada una información en el periódico Listín Diario de un anuncio que había hecho la FAO, que identificó algunos territorios vulnerables en 14 países de la región, y desarrollaron o anunciaron que iban a desarrollar una serie de iniciativas dirigidas a reducir el hambre y la pobreza en esos territorios. Sin embargo, salió publicado en el periódico Listín Diario en el día de ayer que República Dominicana fue incluida entre los países con hambre y pobreza, y de inmediato comenzaron a cuestionar al gobierno del presidente Danilo Medina en el sentido de que dónde estaba la clase media que había dicho el presidente en uno de sus, o en distintas alocuciones donde ha planteado que en la República Dominicana ya la clase media supera a la clase pobre. Entonces quisiéramos que tú nos aclares esta situación. Mira, en inglés eso se llama una fake news, que la traducción sería una noticia falsa. Hay varias formas de hacer noticias falsas. Normalmente este tipo, la famosa fake news, tienen un ápice de verdad. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Lo que realmente ocurrió y está en las páginas de la FAO y luego fue aclarado por el representante de la FAO en República Dominicana, lo que realmente ocurrió fue que la FAO anunció una iniciativa que ellos llaman 100 territorios, que va a estar en diversos países y va a empezar en 5 países. Lo interesante, ¿por qué va a empezar en 5 países? Mira lo que dice la FAO sobre la República Dominicana. El representante de la FAO dice, en la República Dominicana, es el representante, en la República Dominicana los niveles de hambre y pobreza han disminuido en forma consistente en los últimos años. La pobreza nacional se ha reducido desde casi un 40% en el 2003 a un 25.5% en 2018. Es decir, estamos hablando de una reducción casi de la mitad. De igual forma, la República Dominicana es uno de los pocos países de América Latina y el Caribe que cumplió en el año 2015 la meta 2 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad el porcentaje de población subalimentada. O sea que aquí hay menos hambre que en la mayoría de los países de América Latina, en pocas palabras. No obstante, persisten importantes desafíos como son las desigualdades territoriales. Es decir, hay algunos territorios de República Dominicana en donde hay ciertas desigualdades, sobre todo territorios fronterizos. De hecho, hay 28 municipios que eligió la FAO para ser los municipios, vamos a decirle modelo, porque ahí es que hay más hambre. Pero comparado con otros lugares, también se ha reducido sustancialmente en esos lugares el hambre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la FAO dijo, bueno, yo voy a tomar 5 países inicialmente como modelo, como para hacer lo que llaman los planes pilotos. Pero ¿qué ocurre? Cuando tú vas a hacer un plan piloto, ¿qué tú haces? Tú vas a elegir el peor país donde no tiene ningún avance, ningún tipo de nada. No, ellos decidieron, vamos a elegir un país que tenga avance, que ya tenga algunos aspectos adelantados, como República Dominicana, que tiene avances sustanciales, y entonces vamos a ver cómo se comporta ahí y si lo que allí estamos viendo se puede generalizar para los demás países. Entonces resulta que en realidad no es que esos 5 países, y sobre todo República Dominicana, hay más hambre, sino todo lo contrario.
es que en esos 5 países hay estrategias que están siendo exitosas para combatir el hambre. Y también muy importante que nos aclare sobre estas expresiones del presidente Danilo Medina de que somos un país de clase media. A partir de dicha publicación del Listín Diario, algunos elementos de la oposición, a manera de burla o de mofa, salieron a enrostrarle al presidente Medina que esta información le daba en la cara, por decirlo en términos bien populares, a la expresión del presidente de que somos un país de clase media. ¿Cómo entender en un contexto en donde todavía tenemos provincias como las de la zona limítrofe de la frontera, en donde innegablemente hay una población eminentemente pobre, prácticamente mayoritaria, provincias como en Elías Piña y Pedernales, más del 50% de la población vive sumida en la pobreza? ¿Cómo entender esa expresión del presidente Medina ante el público en general de que somos un país de clase media? Mira, yo siempre digo que cuando queremos ver un asunto no podemos verlo estático, sobre todo cuando se trata de políticas públicas y de un país. Tú no puedes ver el país simple y llanamente ahora y decir, tenemos tales y tales problemas, tenemos tales y tales problemas. Porque yo te voy a decir, sí, es cierto, hay muchos de esos lugares en donde la pobreza, a pesar de que se ha combatido y hay grandes avances, pues persiste. La pregunta no es esa, la pregunta es de dónde venimos. La pregunta es, y ahí es donde el presidente se refiere, ¿cuántas personas han salido de la pobreza desde el año 2012 hasta la fecha? Más de 1 millón de personas, casi 2 millones de personas han salido de la pobreza desde esa fecha. Todas esas personas no se han convertido en clase media, algunos pasan a una franja vulnerable, pero la clase media ha aumentado en República Dominicana y quien lo dice no es el presidente, quien lo dice son los organismos internacionales, es con la metodología del Banco Interamericano de Desarrollo que se demuestra que la clase media ha crecido, es con la metodología del Banco Mundial que se demuestra que la clase media ha crecido, es con la metodología del propio PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se demuestra que el desarrollo humano ha mejorado sustancialmente en República Dominicana y ahí están los mapas de pobreza. Lo que ocurre es que, ¿cuál es el papel de la oposición? En República Dominicana, lamentablemente, nosotros tenemos una oposición que cree que su papel es esencialmente negar absolutamente todo lo que diga el gobierno. No importa lo que diga el gobierno, no importa si tiene razón. Yo te voy a decir algo. ¿Cómo tú le dices a una persona que está, por ejemplo, en la jornada extendida y recibiendo desayuno, almuerzo y merienda y teniendo a su hijo y adolescente, 1.400.000 más o menos ya, recibiendo la educación y recibiendo esta alimentación, y tú le dices que la educación en República Dominicana está peor? ¿Cómo tú te crees que se va a sentir esa persona? Cuando esa persona está viendo otra cosa. Entonces, ¿cómo tú crees que esa persona va a pensar siquiera a que la oposición que le está planteando esas cosas y que ella está viviendo eso, pues merece que le presten atención? ¿Ves por qué en las encuestas la oposición aparece tan baja? Es ahí donde está el quid del asunto. Tú no puedes pasártela negando un asunto que está ante tus ojos. Es cierto, los sectores de la clase media urbana, muchas de estas cosas no la ven, porque están en la clase media urbana, encerrados en sus propias burbujas, y no están viendo más allá. No están viendo lo que está pasando precisamente en muchas de esas zonas rurales, no están viendo lo que está pasando, por ejemplo, con la jornada, no solamente con la jornada extendida, sino con la visita sorpresa. Ramón. No están viendo lo que está pasando con las MIPYME, no están viendo lo que está pasando a través de banca solidaria, cómo se está saliendo de la pobreza ese elemento. Tú te imaginas, piensa en lo siguiente, nada más para ponerte un solo ejemplo, así rápidamente. ¿Tú sabías cuántos proveedores del Estado había en el año 2012? Unos 12.000, 13.000. Te lo voy a dejar en 13.000 para dejártelo barato. ¿Tú sabes cuánto hay ahora? Más de 75.000. ¿Cómo tú explicas que del año 2012 pasara de 12.000 proveedores del Estado a 75.000 en el año 2018? ¿Cómo tú lo explicas? Primero, más nivel de confianza de las pequeñas y medianas empresas y de las empresas en el Estado. Porque ¿por qué la gente no se hacía proveedor? Porque decía el Estado no paga. Y si paga, paga tarde. Y además me va a dar una mordida. Me va a costar más caro que nunca. Sin embargo, estamos hablando que ha crecido más de 1000%. ¿Cómo tú te lo explicas? Tú te lo explicas porque han mejorado esos mecanismos y porque se están haciendo las compras más democráticamente, porque se están haciendo las compras a mayor cantidad de empresas pequeñas, etcétera.
micro, Ramón. y sobre todo las mujeres han sido una de las grandes beneficiarias en eso. Entonces, explícale a esa gente que son ahora más beneficiados que ellos no han mejorado. Explícale que no es verdad que ellos han pasado, muchos de ellos, a la clase media. Explícaselo, no se lo va a poder explicar. Siempre vas a tener un público que ya es y ya fue clase media y que de alguna manera, yo lo entiendo, hay muchas políticas que no se sienten tan beneficiados como estos otros sectores que han sido los más vulnerables y los tradicionalmente más pobres, pero que son las grandes mayorías del país. Ramón, hay una pregunta que es obligada, que nosotros siempre se la hacemos a los sociólogos y politólogos que entrevistamos, y es que en las encuestas se ven como algunas dicotomías. Por ejemplo, en la firma encuestadora Gallup o en la firma encuestadora Mark Payne, tú ves que por un lado le dan buena valoración a la gestión del presidente Danilo Medina, pero por otro lado, esos mismos ciudadanos ven con pesimismo el futuro del país. Y cuando tú le preguntas, bueno, ¿cómo va la economía? Entienden que no va bien. Cuando tú le preguntas sobre algunos indicadores económicos, te dicen que no va bien. Sin embargo, valoran como positiva la gestión del presidente Danilo Medina. Entonces, ¿cómo se explica? No sé, o sea, una encuesta que se hace al mismo tiempo, en un mismo espacio y arroja datos tan disímiles. Y brevemente, para unir a esa pregunta, el dato de Mark Penn, que me pareció paradójico. O sea, el 60% que decía que el gobierno del presidente Danilo Medina iba bien, era el mismo 60%, prácticamente creo que era 58-60 que quedó la relación, y por eso me pareció tan curioso. Era el mismo 60 que decía que la economía va mal, y ahí se crea una contradicción, por eso uno este dato a la pregunta de Julio Alberto, mismo, pero sí, que uno no entiende. Las cifras son similares. De ahí es donde es bueno hacer lo que nosotros llamamos en demografía las series de tiempo. Cuando tú encuentras un fenómeno de esa naturaleza que tú no entiendes, intenta hacer una serie de tiempo. ¿Qué es una serie de tiempo? Es simplemente hacer un gráfico tomando las últimas encuestas que tú has hecho o las diversas encuestas que has hecho en diversos momentos y notar cuál es el comportamiento. Entonces lo que ocurre es que a veces o somos un poco nuevos mirando estos fenómenos o a propósito no olvidamos, eso es una tradición en República Dominicana. Esa visión de la economía negativa es una tradición en República Dominicana. Y la única vez que para que tú veas la paradoja, esa tradición se vio un poco afectada y reducida, fue precisamente en el primer gobierno del presidente Danilo Medina, los primeros 2 años. Pero la tendencia en todos los gobiernos, y luego vino, porque es así, la tendencia tiene un pico. Sociológicamente, ¿por qué? ¿Cómo se explica eso? Eso hay una teoría sociológica de la República Dominicana que dicen que empieza con José Ramón López, que es lo que llaman el pesimismo dominicano, del cual es representante Arturo Peñavalle. Yo tengo varios artículos escritos sobre el tema. Yo no estoy tan de acuerdo con esta visión de que existe el pesimismo dominicano sobre que el dominicano es naturalmente pesimista y que no cree en sus fuerzas. Yo creo que ha sido una inculcación de ciertos sectores dominantes, precisamente para tener un mayor control, pero esa es otra historia. Pero sí, es un impacto del llamado pesimismo dominicano. Pero tú lo ves a diario y tú lo ves en todo. Vamos a ver. De hecho, algunas de esas cosas se han ido modificando poco a poco, porque tú dices ahora 60, pero yo te digo, si tú te pones a ver la serie de tiempo, antes era 75 y 80, antes tú decías, 40% decía, la cosa va bien, y eso era una felicidad. Una felicidad. Que nada más fue 60 que dijo que va mal. Señores, pero ustedes no se dan cuenta que en Navidad, dígame cuándo en Navidad los comerciantes no hacen la siguiente declaración. Esta Navidad van a estar muy duras, no estamos vendiendo nada. Van a estar difíciles. El gobierno va a tener que hacer algo. Dice que va subiendo. Esta Navidad vamos a tener problemas con la harina. Esta Navidad vamos a tener problemas con el pollo. Esta Navidad vamos a tener problemas con el cerdo. Y tuve el cerdo, tuve el pollo, tuve la harina, tuve las divisas. Sí, hay como una predisposición natural. Además que está también dependiendo de la forma en que tú la preguntes. Una cosa es que tú le digas, la economía personal suya, ¿cómo usted la ve? Bien, va mal? O la economía dominicana, ¿cómo usted la ve? Y tiene respuesta diferente. Eso. Y además también dependiendo en el momento en que tú se la ubiques. Y
Finalmente también en eso influye mucho, aunque parezca mentira, tú puedes estar bien y te puedes ir estando bien, más o menos, pero si tú tienes una visión de que quien debe estar en el gobierno es otro, tú dices que estás mal. Epa. Bueno, vamos a una pausa y Mira regresamos con qué ya en el elemento segundo terminó. bloque y vamos a hablar un poco ya de la actualidad política dominicana. Continuamos nuestra conversación central de la noche de hoy con Ramón Tejada Holguín. Para aprovechar el tiempo, de inmediato quiero preguntarle, la Junta Central Electoral tomó una resolución que ha causado, por decirlo menos, muchísima polémica a nivel nacional, al permitir que se mantenga el sistema de arrastre, la elección de diputados y senadores en 26 provincias de la República Dominicana. No, Que se elimina. Que se en la elimine, 26 provincias, muchísimas dicen gracias, que ellos. se elimine el arrastre en 26 provincias, acorde a esa resolución, Dicen y que ellos. se mantenga en 6. Básicamente esas 6 concentran el 58% de los votantes a nivel nacional Y mayor cantidad de son diputados. las mayores provincias del país. El Partido de la Liberación Dominicana tomó la decisión en la reunión del Comité Político de la noche de ayer de impugnar, vamos a decirlo de esa manera, dicha decisión ante estamentos institucionales de la República Dominicana. ¿Cómo ve usted la decisión de la Junta, por un lado, y luego la respuesta del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido Revolucionario Moderno, que pretende lo contrario al PLD? El Exacto. PLD quiere que el arrastre se mantenga en el territorio nacional y el PRM también Y va a el efecto impugnar dicha electoral del decisión arrastre Sí, para pero que al se revés. elimine el arrastre en el territorio nacional. Mira, lo que ocurre es primero que nada que tenemos de distinguir dos tipos de argumentos frente a esto. Uno, el argumento jurídico institucional y otro, el argumento político. A ti te puede gustar o no el arrastre, o te puede gustar que no haya arrastre y que se vote para cada quien. Pero la pregunta es, ¿la normativa en República Dominicana dice que se puede eliminar lo que llaman el arrastre? Y la respuesta es no. Por eso han hecho el Partido de la Liberación Dominicana, el Comité Político, el planteamiento de nosotros lo vamos a impugnar y sostiene que van a demostrar, y yo creo que es demostrable, que esa decisión es una decisión que va en contra de la normativa electoral dominicana. Pero vamos a ver un fenómeno siguiente. El argumento es que se elimina el arrastre. Y si yo te digo que en las 26 provincias no se ha eliminado completamente el arrastre, y te lo demuestro. Vamos a ver ¿Cómo así? Exacto. Mira qué es lo que ocurre. ¿Qué es el arrastre para ellos? El arrastre, ¿cómo se hacía antes? Tú votabas por un senador o votabas preferencialmente por un diputado. Se sostiene, según muchos de estos, de que un buen diputado arrastraba al senador, ¿correcto? Claro. Y si yo te demuestro que la mayor cantidad de senadores le ganaba al senador con los votos propios sin necesidad del diputado, ¿hay arrastre? ¿Verdad No, que no? ahí No se hubo. caería la teoría. Por ahora viene otro elemento muy interesante. Y si yo te digo a ti que en muchos casos, quizá la mayoría, era el senador que arrastraba al diputado. Ese es un te lo voy a punto- explicar porque Esa- es un doble arrastre. Exacto. Y porque no un arrastre he escuchado ese unilateral. argumento. ¿Cómo es que el senador arrastra ¿Por qué al el diputado? senador arrastra al diputado? Mira por qué. Y esto tiene que entenderlo la población porque aquí hay muchas confusiones. Demasiado. Sí. ¿Cómo se ve la cantidad, cómo se sabe la cantidad de senadores, de diputados que le va a tocar a un partido en una provincia? Mediante el El método, método de Holmes. Holmes. Sí, pero ¿cómo se sabe? Se sabe en función de la cantidad de votos. O sea, el partido que tiene la mayor cantidad de votos, pues va a tener el senador y la mayor cantidad de diputados. Y si más del 60% votó por el senador, ese senador, gracias a ese 60%, no ha arrastrado a los diputados. Sí. Porque ahí es que se está decidiendo que a ese partido le va a tocar 2 o 3 o 4 diputados, mientras que al otro le va a tocar 1 nada más. Ahí hay un arrastre. Ahí hay un doble arrastre. Hay un doble arrastre, exactamente. Porque la cantidad de diputados, entonces por eso ustedes ven que puede ocurrir el siguiente fenómeno. El diputado 1 del partido X, que le tocan 3 diputados, tiene 10.000 votos. El 2 tiene 5.000 votos. Y el 3 tiene 2.000 votos. Pero el diputado 1 del otro partido, que nada más le toca a un diputado, tiene 8.000 votos. Pero el diputado 2 tiene 5.000,
que tiene más que el 3 del otro partido, pero no le toca. Porque por la repartición, como el senador sacó mucho más votos, estos tres diputados del partido fueron arrastrados por el senador. Entonces, fíjate cómo es un doble arrastre. Ahora, lo otro es, ¿realmente la Junta eliminó el arrastre? No. Le dio otra dimensión al arrastre. Y una dimensión que es peor. Porque, ¿qué hizo? Miren lo que hizo la Junta. Antes se sumaban los votos del senador y los votos de los diputados preferenciales. Lo que la Junta ha dicho en esas 26 provincias es que los votos del senador ya no se van a sumar para decidir quiénes son los diputados electos. Exactamente, sino que se van a sumar solo los de los diputados. Pero si hay 3 diputados que tú vas a elegir, tú no puedes votar por 3 diputados, 1, 2 y 3. Tú nada más puedes votar por 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Un diputado fuerte va a arrastrar a los demás. Ponte tú, volviendo al caso anterior, un diputado que saque 10,000 votos, otro saca 5, otro saca 3, pero como ese diputado sacó más votos, ¿no? Lo que se va a contabilizar primero es la cantidad de votos al nivel de diputación que sacó el partido. Según la cantidad de votos, se dice cuántos diputados le tocan. Entonces estamos arrastrándonos de nuevo. Wow. Lo único que esta vez se arrastran los diputados entre sí. Pero además eso tiene otro problema. Bien. Si eliminamos los votos de los senadores, ya votamos por los senadores, hay un problema, hay un asunto. Primero, la gente tiene que saber que va a poder votar no por un diputado solamente, sino, primero que cuando esté votando por un diputado, está votando por todos los diputados de ese partido, automáticamente. Votar por uno es votar por todos. Primero que tiene que ser. Segundo, puede votar no por un diputado, sino por la lista de partido nada más. Marca y ya, votó. Pero no se sabe a quién va ese voto. Sería un voto nulo eso, ¿no? No, es un voto para el partido. Y va a contabilizar para decidir cuántos diputados le tocan. Wow. Es que eso es lo que te estoy diciendo. Ahora, pero lo que se acaba de hacer aquí no se ha explicado en los medios de comunicación. No, porque, y eso le corresponde incluso a los delegados de los propios precisamente partidos, te estoy diciendo diciendo que las implicaciones de esa ordenanza de la Junta Central Electoral son mayores de lo que se está viendo. Ramón, ¿y por qué insiste tanto el PRM en decir que el PLD quiere voto de arrastre? Porque el PRM en una provincia, no recuerdo cuál fue, le pasó lo que te estoy contando, que le puede pasar a todos los partidos. Le pasó que un diputado sacó muchos votos, pero no pudo salir porque debido a la cantidad de diputados que le correspondían a ese partido, al PLD, ese diputado no salía, aunque él sacó más votos que algunos que salieron. Entonces ellos se han metido en la cabeza que ellos creen que así pueden salir, pero no es así. O sea que el elemento constitucional que arguye el PRM sería una fachada para un elemento el PRM político, que es lo que ellos consideran. Mira, el PRM aceptó en la Cámara de Senadores y de Diputados, donde ellos están representados, que no se eliminara el arrastre, porque ahí está. La Junta no se atrevió a eliminar el arrastre porque no tiene forma de eliminar el arrastre donde hay circunscripciones electorales. Porque ¿sabe qué? Hay una ley vigente. ¿Cuál es la ley vigente? La ley que dice que se puede hacer el voto preferencial. El hecho de que exista la ley de voto preferencial te impide a ti, y en buena ley debió impedir, por lo complicado que yo le acabo de explicar ahora con el voto preferencial, el que se quisiera eliminar y separar senadores y diputados. Porque si tú quieres realmente eliminar el arrastre, entonces tú tienes que permitir que si en esa circunscripción se van a elegir 3 diputados, tú puedas votar por 3 diputados. Sin embargo, legalmente no lo puedes hacer. ¿Por qué no lo puedes hacer legalmente? Porque hay una ley, la ley que fue votada por el Senado y en la Cámara de Diputados, por el Congreso Nacional, que establece el voto preferencial. Entonces, eso es lo que pasa con la Junta Central Electoral. Como ellos no pueden eliminar eso, ellos se equivocaron en algo que tiene que entender. Esto no es de que sea Salomón y dividir un muchacho. Y además Salomón nunca lo dividió, él amenazó. Salomón dijo, mira, lo voy a dividir para que se pongan de acuerdo. Ellos lo dividieron. Sin previa amenaza. Sí, sin previa amenaza, entonces no se puede. Es una metida de pata, es la única explicación de la Junta Central Electoral, lo que han hecho. Y una metida de pata que ellos mismos, fíjate lo que le estoy explicando, ellos mismos no se han dado cuenta del problema en que se han metido cuando tengan que contar los votos.
Pero todavía más, póngase en el siguiente escenario. Ya la gente es difícil que vote 2 o 3 niveles. La gente vota por el senador. Por el diputado decide marcar el partido. Marqué el partido. ¿Tú sabes cuántos votos va a haber por los diputados? Va a haber poco voto. ¿Tú te imaginas a la hora de que el diputado del partido X salga y pasen los mismos fenómenos que pasaban antes, que van a seguir pasando? Que el diputado X, con 5 votos más que el diputado Y, va a salir. O que el diputado Y va a sacar más votos que el diputado X y no va a ser diputado porque como quiera se sigue contando por partido. ¿Ustedes saben lo que va a provocar eso? Eso es lo que va a provocar. La Junta tiene que pensar muy bien lo que está haciendo, porque eso puede provocar mayores conflictos políticos en esas 26 provincias. Y mayores enfrentamientos, sin contar además que viene lo siguiente. Ya a mí no me importa el senador, si yo soy candidato a diputado, a mí no me importa lo que le pasa al senador. Claro, eso, a mí no me importa lo que le pasa al senador de mi partido. Y si yo tengo problemas, yo me puedo hacer una alianza con el senador de otro partido. Claro. ¿Ustedes se imaginan lo que va a provocar? Las traiciones, los conflictos, Claro. las impugnaciones que le va a traer en este momento. Ellos no saben lo que han hecho. Yo estoy seguro que ellos no saben. Ellos no se han sentado a reflexionar en lo que han hecho totalmente. Porque lo que han hecho en medio de esto no tienen capacidad de cambiar la forma en que tradicionalmente han contado los votos. Y hay otro elemento. Y eso tenía que pensar, no tienen tiempo. Eso iba a decir, el tema de los plazos. O sea, toda la discusión política en este momento debemos enmarcarlas en los plazos que establece la nueva ley de partidos políticos y de régimen electoral. ¿Cuál sería el camino a seguir, tanto por el Partido de la Liberación Dominicana como por el PRM, ante una decisión que el mismo presidente de la Junta Central Electoral ha manifestado que no va para atrás, que no va a dar no puede decir vuelta eso, atrás? primero porque existe un tribunal constitucional al que se puede apelar. O sea, es una actitud, yo diría que imprudente. imprudente. Pero no pudieran conspirar los plazos sí, pero con esos recursos. Ahí está, bueno, el Tribunal Constitucional acaba de decir que le daría prioridad a todo esto. Además, esto sería un asunto de urgencia. Sí, Uno claro. puede meter y explicar, mira, estamos jugando con las elecciones, pero eso es un recurso, el Tribunal Constitucional para someterlo. Pero además, la misma Junta con esto tiene que pensarlo muy bien, porque ella se está metiendo en camisa de 11 varas y se está desprestigiando. El presidente de la Junta tiene que ver lo que le acaba de pasar con un miembro del Pleno de la Junta. Ellos dijeron que esa decisión fue una decisión unánime. Así es. Y ahora Saladín dice, no fue unánime. El presidente de la Junta me puso a mí a decir que fuera unánime, pero yo tenía un voto disidente. Aunque sea un voto disidente con el que yo no esté de acuerdo. Pero tenía un voto disidente. ¿Y por qué no puede? ¿Por qué tú tienes que limitar en la Junta, en el Pleno, a una persona a que dé su voto disidente? ¿Por qué razón? O sea, no hay explicación. Ahí hay un nivel de autoritarismo que no es bueno para organizar un proceso electoral. No es nada bueno. Esa es la verdad. Y entonces esa actitud de, ya esa fue esta decisión tomada. Espérese, señor, que usted es jurista y usted sabe que hay mecanismos todavía para los cuales apelar. Pero además de eso, usted no puede tener la última palabra porque usted está en un organismo que es sumamente delicado y ahora mismo los principales enemigos de la Junta son la Junta. Bueno, Ramón, ayer circuló fuertemente el rumor de que un miembro del comité político, Ventura Camejo, iba a someter en la reunión... Ramón Ventura Camejo. Un hombre sumamente serio, honesto y capaz. Así es. Se circuló el rumor de que iba a someter ante el pleno del comité político el tema de la posible modificación a la Constitución para permitirle una vez más al presidente presentarse ante el electorado. Sin embargo, esto no ocurrió y ha generado inquietud en algunos sectores por el tema de, primero, los plazos que ya obligan la propia ley de partido y la ley electoral a definir las candidaturas, que el PLD dijo que lo hará el 26 de junio. Entonces, ¿qué pasará con esto? Hoy salió un documento del PRM. Lo primero es que hubo una malinterpretación. Ramón Ventura Camejo nunca dijo que iba a someter una modificación a la Constitución, nada de eso. Lo que él dijo es, podemos hacer una propuesta para que Danilo pueda competir dentro del partido. Y en función de eso, ya veremos si el partido entonces aprueba o no la posibilidad de un cambio constitucional. Él no dijo tampoco que lo iba a someter en el comité político.
Él dijo que esa podía ser una propuesta, simple y llanamente que se habilitara al presidente de la República para poder participar en la contienda interna del Partido de la Liberación Dominicana. El resto fue tomado, como siempre, de un rumor, de donde no iba, pero nada más hay que buscar las declaraciones que él hizo. Sobre los plazos, tú bien dices, 26. ¿Cómo estamos hoy de qué? ¿De mayo? Estamos 14 de mayo. ¿Cuánto faltan? Faltan pocos días. No, hombre, no, hay muchos días, hay más días que longaniza. Hay más de un mes ahí de por medio. O sea que, y es posible que cuaje esa propuesta dentro del PLD. Yo no sé, pero puede ser. Todo puede ser. Hay sectores, hay tiempo. Hay sectores que apuntan hacia un gran pacto por la unidad, digámoslo de esta manera, entre los dos grandes líderes del Partido de la Liberación Dominicana. En un contexto tan ríspido como el actual, ¿usted ve que hay espacio a que todas esas heridas, toda esa leche derramada sea de alguna manera recogida? Mira, hasta ahora el partido más grande, según ninguna de las encuestas, cuando se pregunta por partido, ninguna de las encuestas ha dejado de decir, aún aquellas encuestas que otros resultados no se parecen a los resultados de algunas encuestas que nosotros hacemos. Sin embargo, en ese resultado casi todas las encuestas se parecen. El Partido de la Liberación Dominicana como partido tiene el doble de simpatías que el PRM. Búsquenlo que lo van a encontrar. Ninguna firma encuestadora se ha atrevido a modificar eso, aún alguna ni siquiera las cercana. del PRM. ¿Por qué? Es difícil tú eliminar eso. Entonces, lo primero que tomes en cuenta es, ¿cómo llegó el Partido de la Liberación Dominicana a ese nivel? Cuando, si ustedes se ponen a pensar, ustedes son jóvenes, yo también, yo era un niño de lo que voy a hablar, pero cuando ustedes se ponen a pensar que en el año 2000 sacaron un 27%, y un 27% era un gran crecimiento, que eso no se entendió con el PLD. Era un gran crecimiento con respecto a lo que habían sacado, no en el 96, que fue el 30 y pico en la primera vuelta, fruto de un acuerdo tácito, sino en el 94, que fue como un 15. O sea, eso, si tú te pones a ver, ese era un crecimiento sostenido, porque lo atípico ahí fue el 96. Entonces, de venir así, y tú sabes qué ha sido lo que ha determinado ese nivel, una dirección que ha sabido mantenerse junta y que además de eso ha sabido negociar en sus debidos momentos y ha sabido preservar la unidad. Además, yo te voy a decir algo, hasta ahora en República Dominicana ninguna de las personas que se han ido, ninguno de los grupitos que se han ido, cuando un partido está en el gobierno, ha logrado hacer nada. Y modernamente, inclusive, se lo podemos verlo. Atuey de Can, cuando... Y no en gobierno con mucho que mostrar, en gobierno con todas las capacidades que tiene este gobierno, sino, por ejemplo, un gobierno con una crisis enorme, como el gobierno de Hipólito Mejía, salió un dirigente de la talla de Atuey de Can, ¿y qué pasó? No pasó nada para el PRD. Pasó después, por otras razones. Pero no es cierto que cuando un partido en el poder se divide, cuando un partido está en el poder, se van alguna gente. Bueno, yo creo que palabras han habido, ¿verdad, Ramón? Gracias por haber compartido con nosotros en esta entrevista. Tiene que venir más a menudo, teníamos varios días detrás de las ti. ocupaciones, tú sabes. Gracias por brindarnos esta entrevista. Gracias a Ernesto Jiménez. Señores, de esta manera culminamos la edición de Tiempo de Orientación del día de hoy. Si Dios quiere, mañana a las 11 de la noche estaremos aquí una vez más con ustedes. Pasen feliz resto de la noche. El 14 de mayo se celebra el Día de Isis de acuerdo a la mitología egipcia. Este día de Isis era la diosa, ella de la fertilidad femenina, y se conmemora el encuentro de esta diosa con los restos mortales de su amado Osiris, dios de la fertilidad masculina. Es una de las principales diosas de la religión en el antiguo Egipto, cuyo culto se extendió por todo el mundo grecorromano. Aparece por primera vez durante el Imperio Antiguo, que tuvo lugar en 2686 al
el año 2181 a.C. como uno de los principales personajes del mito de Osiris, en el que resucita a su esposo asesinado, el divino rey Osiris, y engendra y protege a su heredero Horus. Se creía que ayudaba a los muertos a entrar en la otra vida, como había ayudado a Osiris, y se la consideraba la madre divina del faraón, a quien se le identificaba con el dios Horus. Su ayuda materna fue invocada en encantamientos de curación para beneficiar a la gente común. En un principio desempeñó un papel limitado en los rituales reales y en los ritos de los templos egipcios, aunque fue más prominente en los ritos funerarios y en los textos mágicos. Por lo general, el arte la retrataba como una mujer humana que lucía en su cabeza un jeroglífico en forma de trono. Durante el Imperio Nuevo del 1550 al 1070 a.C., al asumir rasgos que originalmente pertenecían a Hathor, la diosa predominante de épocas anteriores, Isis llegó a ser retratada con el tocado del referido, un disco solar entre los cuernos de una vaca. En el primer milenio antes de Cristo, Osiris e Isis se convirtieron en las deidades egipcias más adoradas, e Isis asumió características de muchas otras diosas. Los gobernantes de Egipto y su vecino del sur, Nubia, comenzaron a construir templos dedicados principalmente a Isis, y había un centro religioso en específico que nubios y egipcios por igual, los gobernantes de Egipto y su vecino del sur, Nubia, comenzaron a construir templos dedicados principalmente a Isis. Su poder mágico era mayor que el de todos los demás dioses y se decía que protegía el reino de sus enemigos, gobernaba los cielos y el mundo natural y tenía poder sobre el propio destino.